Amigas y amigos, aquí seguimos juntos en Radio Cultura en el 97.9, el momento que también esperábamos, como todos los miércoles, es la llegada de el legendario ya, Ceferino Reato, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, recién hablábamos con Carlos Leiva es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, sí, Carlos? Sí. Economista y además, como él no pertenece a ningún grupo político que disputa poder, le podemos creer. Claro que sí. ¿No? ¿Y cuánto? Y hablábamos con Leiva, claro, qué bien se siente cuando viene acá, vos lo halagás, y llegamos a la conclusión de que los locutores son halagadores profesionales. No, pero lo mío es sincero, porque yo vengo o no te das cuenta ya si es sincero o no. No, absolutamente, porque yo vengo de una generación que me crié, bueno, conociendo su actividad, y Carlos Leiva sí que tuvo actividad. Sí. Para todos nosotros, para todos, además. Claro, y muy joven. Que por eso, además, lo presentamos. Dale. Carlos Leiva es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Libre de Bruselas. Fue profesor regular titular en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Durante la presidencia de Perón fue subsecretario general del Ministerio de Economía y vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación Económica, del INPE. En tal carácter, tuvo a su cargo las tareas operativas de la política de concertación y del plan trienal de reconstrucción y liberación nacional. Además fue presidente del Fondo Nacional de las Artes y coordinador de los informes de desarrollo humano del año 1995 a 1999 del Senado de la Nación, consultor del PNUD, del Banco Mundial, del BID y de empresas. Es presidente del Centro de Estrategias de Estado y Mercado, profesor en la Maestría de Integración de la UBA, columnista económico de la revista Debate y además edita la página web Nos Quedamos en el 73. Autor del libro Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. Carlos Leiva. Muy bien, Carlos. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero cuando vos estabas con esos cargos tan importantes, eras muy joven. Sí. Más joven que ahora. ¿Ahí venías de la democracia cristiana? ¿O sí, de la democracia cristiana. Soy demócrata cristiano. Ah, bien. ¿Y cómo lo conociste a Gelbardo? ¿Quién te llevó al ministerio? Bueno, ocurre lo siguiente. Yo estaba trabajando en una cámara empresaria vinculada a la CGE. Lo conocí a Orlando D'Adamo, que era el cerebro de la política económica. Y tanto yo como otros jóvenes que estábamos involucrados allí en esos trabajos, comenzamos una tarea primero en la preparación. Es autor del libro Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. Carlos Leiva. Muy bien, Carlos. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero cuando vos estabas con esos cargos tan importantes, eras muy joven. Sí, más joven que ahora. ¿Ahí venías de la democracia cristiana? ¿O sí, de la democracia cristiana. Soy demócrata cristiano. Ah, bien. ¿Y cómo lo conociste a Gelbardo? ¿Quién te llevó al ministerio? Bueno, ocurre lo siguiente. Yo estaba trabajando en una cámara empresaria vinculada a la CGE. Lo conocí a Orlando D'Adamo, que era el cerebro de la política económica, y tanto yo como otros jóvenes que estábamos involucrados allí en esos trabajos, comenzamos una tarea primero en la preparación de una serie de documentos, cuando de golpe nos encontramos con el hecho político de la designación de Gelbardo como ministro. Entonces D'Adamo nos convocó y fuimos a trabajar allí en el ministerio, y bueno, cada cual hizo su trabajo. Así que ese es el origen. Ese es el origen. Ahora, siempre se habla del acuerdo social, del pacto social de aquella época. La última figura pública que lo citó fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro, cuando presentó su libro, Sinceramente. Y bueno, esa mención tan elogiosa, supongo que será sincera, pero ¿se ajusta a los hechos? ¿Vos crees que el kirchnerismo es capaz de implementar un acuerdo social como aquel? Bueno, primer tema, yo creo que notablemente, esto es muy importante decirlo, ¿no? A lo largo de los años, que son
45, ningún dirigente del peronismo jamás reivindicó el pacto social. ¿Nadie? No, ninguno. Hasta el propio Duhalde, que uno puede decir el más ortodoxo, siempre hablaron del pacto de la Moncloa, que es un acuerdo de España muy distinto y que fue 3 años posterior. O sea, claro, que ni siquiera lleva la primacía en el tiempo. Tampoco lleva, creo yo, la primacía en los resultados, porque el pacto de la Moncloa, hay que reconocerlo, si bien hizo mucho por la vida política de España, vivió con Felipe González 20 años con una tasa de desempleo del 20%, siempre, sostenida básicamente por la ayuda de la Comunidad Europea, básicamente de Alemania, que le giraba, si no recuerdo mal, 5.000 millones de lo que serían euros hoy por año. Bueno, esto no es para criticar, sino para decir que nunca lo tuvieron en cuenta. Es extraña la razón. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hubo la historia siempre la escribe el vencedor, ¿no? Yo tengo un argumento a favor antes de decir el por qué. Para mí lo más importante es el documento que en diciembre de 1974, el informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que nos informa del resultado de la política del 73-74. Y para decirlo sintéticamente, dice, el pacto social fue un éxito. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, que claramente yo lo negocié con el fondo antes, la situación de nuestra relación con el fondo, como siempre, toda la vida, la Argentina mantuvo su relación normal con el fondo, cualquiera sea el gobierno, y por supuesto uno viajaba a Washington y a conversar con los funcionarios sobre lo que estábamos haciendo, lo que íbamos a hacer, no porque tuviéramos deuda, sino porque era una relación que siempre fue cordial. Ellos estaban absolutamente en contra del programa. Y a pesar de eso, Jorge del Canto, que era el equivalente de Deloitte número 1 del fondo, ¿no? Para América Latina, cuando se hicieron cargo ellos de estudiar los números, ya nos habíamos ido en octubre, y bueno, es muy interesante verlo porque relata la baja descomunal de la inflación, el incremento de las reservas superiores a las que habíamos tenido desde el año 30, el saldo de la balanza comercial favorable a pesar del cierre del mercado común europeo y de la crisis del petróleo, y el aumento notable de las exportaciones industriales. Todo eso lo dice el fondo, por supuesto hace sus críticas sobre la parte fiscal y monetaria, pero también dice cuáles eran las soluciones encaradas a futuro. Ahora, ustedes en diciembre del 74, cuando se produce esa evaluación positiva del fondo, ya no estaban. No, nos habíamos ido en octubre, a fin de septiembre, pero en rigor, la gestión Helbar, para decirlo honestamente, termina en el mes de junio. El 12 de junio, después de ese célebre discurso del 74, Perón, que muere el 1 de julio, pero el 12 de junio Perón se retira, va a la Casa Rosa, va a su casa de Olivos y nunca más vuelve a la escena pública. Desde entonces la gestión Helbar está absolutamente bloqueada, y Helbar, por supuesto, renuncia varias veces. Yo redacté 12 renuncias desde entonces, y cada vez que llegaba a renunciar, Isabel lloraba porque no quería que se fuere, no sé bien por qué, y él pensaba seriamente que la dejaba en manos de López Rega, a quien él le tenía realmente un cierto temor por el personaje que era. Bueno, lo cierto fue que finalmente se aceptó la renuncia, pero claro, pasamos junio, julio, agosto y septiembre prácticamente sin poder hacer lo que queríamos hacer. Y después Después de eso viene Gómez Morales. Gómez Morales estuvo 9 meses en el gobierno. Yo lo ayudé porque yo estaba en mi casa, me pidió que lo acompañase. Tuve casi 2 semanas con él. Por supuesto me fui porque él no estaba dispuesto a hacer absolutamente nada, porque era una persona, él tenía un encono muy grande con la CGE, muy frontal, está muy en contra de toda la política económica, y por supuesto hizo lo que él creía necesario, que fue en este caso desmontar lo que se había hecho, pero no lo reemplazó por nada. Es como si alguien deshiciera una trama que tapa la luz, pero no hiciera nada para entornarla, digamos. ¿Por qué te pregunto? Porque viste, las fechas son siempre importantes, claro, y acá tendemos a olvidarlas, porque siempre se dice, para impugnar el plan de Helbar, que Helbar fue sucedido por Rodrigo, y que Rodrigo no tuvo otro remedio que hacer frente a la acumulación de tensiones económicas que liberar un montón de precios. En fin, como que Rodrigo hizo lo que Helbar le había dejado. No es cierto, porque básicamente pasaron 9 meses. Recuerdo que la gestión Helbar duró 1 año y 6 meses, de los cuales 3 meses
con Perón enfermo y por lo tanto sin gobernar. Y los primeros 3 meses con Cámpora, que era un adversario enconado de Helbar, a punto tal que no asistió a ninguno de los acuerdos, jamás. Ni siquiera cuando firmaron el... No, nunca estuve presente. Es más, yo, que era el pinche secretario, tenía que hacer amansadoras de horas para lograr que nos firmen un decreto en la Casa Rosada. ¿Pero por qué Cámpora? Bueno, porque Cámpora recibió a Helbar como ministro por una orden de Perón. Pero además cometió, si se quiere, la exageración, Perón, de pedirle a Cámpora que antes de asumir le enviara el discurso que iba a pronunciar a Helbar, y Helbar me dio a mí y a Antonio Cafiero, los dos escribimos la parte económica del discurso, tachando todo lo que decía el discurso de Cámpora, que hablaba del socialismo nacional. Cámpora, digamos, se había volcado a la izquierda. Cámpora, merodeado por todos los chicos que lo rodeaban, sus familiares estaban muy enrolados en eso, y bueno, era muy permeable. No hay que olvidarse que él se sintió que era el tío de la JP. La JP nunca firmó las coincidencias programáticas, que son las que dieron lugar al pacto, y nosotros tuvimos muchos problemas con la JP. O sea, Cámpora se había volcado a la izquierda, ustedes estaban más en el centro. No sé, y después López Rega estaba en la derecha. Sí, no sé si la geografía política, no sé qué era. No sé qué era Cámpora realmente. Lo que sí sé que era un hombre que estaba enconado con la decisión de Perón de ponerlo a Helbar como que era el superministro, porque Helbar realmente era un superministro. Entonces es obvio que había una cierta molestia porque un tipo venido de la nada, en este caso era Helbar, que él también era venido de la nada si se quiere, pero bueno, era un venido de la nada elegido por muchos votos. Helbar se impuso y fue quien gobernaba, a punto tal que algunos de los ministros se referían a Helbar por encima del propio presidente. Eso es así. Ahora Helbar le ponía un freno a los, no sé, a las prédicas no solo de la JP, supongo que de Cámpora, pero también de algunos gobernadores como Zepernik de Santa Cruz. Me acuerdo una anécdota, no sé si será real, pero que Zepernik, en una reunión con Helbar y otros gobernadores, estaba a favor de expropiar una estancia inglesa. Sí. Y le parecía eso un gran argumento, y Cámpora le dijo: en este gobierno no se va a expropiar a nadie. ¿Cámpora o Helbar? Helbar. Sí, claro. Helbar le dijo. Sí, tal cual. Bueno, Helbar no estaba en esa dimensión ideológica para nada, ni tampoco Perón, ni tampoco lo que decían las coincidencias programáticas, porque una cosa, Seferino, que es muy importante. En realidad se ha decidido llamar Plan Helbar ahora a lo que fue el Pacto Social, pero que en realidad es una secuencia que se inicia 3 años antes. Hay un acuerdo que promueve Balbín con Perón, que es la Hora del Pueblo, cuyo destino es resolver el problema de la prescripción que existía en la Argentina para que un candidato peronista pudiera llegar al poder. Entonces ahí se hace un acuerdo de poner una democracia verdadera, que todos puedan votar y ser elegidos. Esto lo logra Ricardo Balbín. De ahí se va a un documento que produce la CGT de José Ignacio Rucci, que era otro organismo muy vital, distinto al de primero porque conducía realmente a la inmensa mayoría de la clase trabajadora, que era clase trabajadora del sector productivo e industrial. Concretamente Rucci era el líder de la UOM, y si uno no estaba en la UOM difícilmente podía conducir la CGT, porque era la fuerza más importante. Y ellos tenían en el edificio de Azopardo, había mucha gente joven trabajando, sociólogos, economistas, y tuvieron un programa, y armaron un programa. Sobre la base de ese programa, Helbar hace a su vez otro programa, el de la CGE. Se consubstancian los tres. O sea, la CGE, que representaba más bien a un capitalismo que... Eran miles de empresarios pequeños, muy pequeños, del interior. Un punto que es muy importante para la geografía del pensamiento: en la Argentina se producían en aquel entonces 300.000 vehículos por año, de los cuales el 90% de sus partes se producían en el país. Eran miles de talleres que producían los burletes, las manijas, las partes del vehículo, que hoy no se producen. Hoy se produce el 10% de un auto en Argentina, y antes se producían todo, aunque los motores. Entonces, realmente la masa de empresarios pymes que se rodean a través de la industria automotriz era gigantesca. Fue una transformación cultural colosal generada por la industria automotriz, que se montó con vigor a partir del año 58, ¿no? Y bueno, habían pasado más de 10 años. Entonces la CGE y la CGT
elaboran sus planes y después hacen un acuerdo que se anuncia el 8 de junio, ¿no?, del 73. No, pero eso es posterior. Eso es posterior. No, antes de eso están las coincidencias programáticas, Seferino. Las coincidencias programáticas las firman todos los partidos, menos la JP, los Montoneros y Alzogaray, todos los partidos, hasta el Partido Conservador, los sindicatos con la CGT y los empresarios con el CGT y CGE. Ese programa no es una manifestación como estos 10 puntos que se publican ahora de Massa, Labaña y el gobierno. Era un programa detallado, y un ejemplo que pongo que me parece realmente llamativo para decir hasta el nivel de detalle. Se decía que las mercaderías decomisadas en la aduana no podían ser revendidas en el interior del país, que debían ser quemadas o reexportadas. En ese nivel de detalle estaba el programa, que era un programa enorme, que tenía 20 leyes de las cuales se sancionaron todas por unanimidad. No era un acuerdo posterior. El acta de concertación fue el manejo de corto plazo de la política de ingresos, pero la política concertada era la que venía de las coincidencias programáticas, que la hubiera hecho exactamente Balbín si hubiera ganado, como le hicimos nosotros, exactamente igual. Bien, entonces ahora Cristina rescata ese pacto, pero ¿qué será? ¿Marketing? ¿Será de verdad? Yo no creo, porque, a ver, yo cité lo de la hora del pueblo porque para que haya ese acuerdo de verdad tiene que haber, primero que nada, amistad política. Amistad política, es decir, suponer que estamos todos en el barco, y si bien unos viajan en el ala derecha de la nave y otros en el ala izquierda, nadie quiere tirar a lo de un lado al mar. Esto es lo central. Yo creo que la Argentina de hoy, en términos políticos, está mucho más cerca de esa imagen de un grupo de tipos desesperados por tirar a los otros al mar, que por asumir que hay una navegación conjunta, aunque no tengamos las mismas escalas a tocar. Unos se bajarán en un puerto, otros más adelante. Realmente yo creo que la amistad política en aquel tiempo existió, yo la vivimos intensamente en la vida de la política universitaria, teníamos pensamientos muy distintos, ideologías muy diferentes, pero había una idea de una nación en común. Yo lo que siento, Seferino, realmente, que más allá de las palabras, la verdadera voluntad de diálogo profundo en términos de la vida política no está. Pero además tampoco está algo que sí corría en aquellos años. La Argentina, además de ser un país de un vigorosísimo crecimiento, contra todo lo que se diga, ahora se ha instalado esta pavada de hablar de los 70 años de decadencia argentina. Mira, no lo digo yo, Juan Liach, en su libro que escribió con Martín Lagos, lo dice, bueno, dice con toda claridad que la Argentina creció del 63 al 73 a una tasa mayor que los países desarrollados. Esto lo dice Leach, que obviamente no es precisamente una persona que uno pueda decir que está enfrentando la ideología de este gobierno. O sea, los 70 años es como una falacia. Es una falacia absoluta, total. La tasa de crecimiento de la Argentina, si sacamos los últimos 45, es la de un país que creció per cápita más que Estados Unidos. Desde el 44 hasta el 74. O sea, el problema más bien está a partir del 75. El 75, el Rodrigazo, es una ruptura cultural profunda en la economía argentina. Mucho más que ruptura de las instituciones, es cultural. Se parte de la base de una ideología del Estado abandona el concepto del bien común. Y eso realmente es algo que hasta ahora no ha tenido remedio. Porque no hay ningún gobierno, por más respetuoso de las instituciones que haya sido, desde el 70, bueno, por supuesto no la dictadura, pero desde el 83, por más respetuoso que haya tenido el concepto del entendimiento global. Ha habido vocación de capturar a los demás, pero en el sentido de respetar las diferencias para encontrar un destino común, eso está fuera de discusión. Y además no hay proyectos de pensamiento a largo plazo en Argentina. La Argentina está concentrada en la administración del corto plazo. No hay ninguna vocación, pero no digo de la política. Yo tengo un recorrido permanente en una librería de Buenos Aires en la que he tratado de buscar los ensayistas argentinos que hablen sobre el futuro, y tengo la desgracia de no haber podido encontrar un solo libro que piense sobre algún futuro. Por ejemplo, digamos, el futuro, si lo hubiéramos pensado, no hubiéramos tenido como tenemos hoy este cinturón del conurbano, que es la expresión física del fracaso de una sociedad que todos sabemos, no digo rica, pero con recursos y con un pasado ilustre, y sin embargo no podemos resolver abrir la frontera para que millones de personas, 13 millones de personas, puedan vivir en la Argentina real. Eso es una cosa espantosa. O sea, 13 millones de personas es la cantidad de pobres que hay ahora. Así es. En el 74 eran 800.000. 800.000. O sea, creció 18 veces. Así es.
Bueno, eso sí que es un fracaso, ¿no? Pero total, porque del crecimiento de la población, la mitad de los 20 millones que crecimos entonces ahora, la mitad hoy son pobres. Pero más grave aún, el 50% de los menores de 14 años lo son. Yo creo que no tenemos dimensión de la bomba de tiempo social que hemos construido. Está muy bien las políticas sociales de atenderlos, que las ha hecho el kirchnerismo, las ha hecho el macrismo. Es bárbara la tarea de la ministra de Bienestar Social, la ayuda a la gente que de lo contrario estaría en la más absoluta miseria. Pero la realidad es que salir de la pobreza es entrar al desarrollo. Si no, no se puede entrar. Si uno no piensa en el desarrollo del país, con la inmensidad de recursos que tiene la Argentina, es imposible salir. Pero no hay una utopía conservadora tanto en el kirchnerismo como en el macrismo de decir, bueno, este país tiene un 30% de pobres, no hay solución. Tratemos de administrar la pobreza. ¿No le parece que es eso más bien? Yo creo que sí, yo creo que es más que, no sé si es conservadora, en todo caso es absolutamente revolucionaria, porque si conserváramos la Argentina de entonces tendría 4% de pobreza y tendríamos escuelas enteras, no públicas. Fíjese qué paradoja. Se critica el pasado. En la década del 80 o el 70 el Estado representaba el 20-22% del PBI. Pero el Estado tenía la mayor parte de las escuelas, la mayor parte de la salud, la mayor parte de la seguridad. Hoy inunda las ciudades, la seguridad privada, las escuelas privadas y la salud privada. Y sin embargo el Estado es el 40%, se duplicó. Me pregunto ¿para qué? Porque si no sirve para educar, para curar y para dar seguridad, ¿qué es lo que hace el Estado? Por ahí haya que volver a esas tres cosas. La educación es importantísimo, tiene que ver con todo esto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, adaptada a la época, ¿no? Claro. Hoy por hoy, educar es mucho más, lamentablemente, que lo que nosotros recibimos de chicos, que eran las primeras letras y las matemáticas. O sea, educar es enseñar a vivir. Nosotros tenemos un ejército de chicos que no están aprendiendo a vivir, porque, bueno, le hemos quitado la familia, le hemos quitado la seguridad de sus padres. Esta sociedad, pues yo me asumo responsable, o a mi edad obviamente soy parte del problema, le hemos quitado a mucha gente lo que la naturaleza sabiamente le brinda. Se lo hemos quitado. Estamos conversando con Carlos Leiva, que es economista, pero como ustedes ven, es un economista típico que no se dedica solo a cuánto está el dólar o los números de la macroeconomía, sino que trata de explicar todo. Los economistas son particulares, ¿no? Bueno, hay una cosa, Seferino. Nosotros estudiamos en mi facultad, hace tanto tiempo, una carrera que se llamaba Economía Política. Y teníamos que estudiar filosofía, historia y matemáticas. Bueno, la invasión, digamos, llamémosle así, no sé de qué corriente, ha logrado que suprimamos la filosofía y la historia, y que un economista sea un individuo que pueda hacer estupendos ejercicios matemáticos. Ahora, la realidad es que la economía empezó con, si lo ponemos a mí como uno de los inventores del concepto, con filosofía moral, porque es eso la economía, ¿no? Es la administración de la cosa pública. ¿Cómo podemos mejorar la vida de la sociedad? Sería la economía. Entonces, uno lo primero que tiene que pensar es los antecedentes, los modelos, y nosotros hemos logrado, Seferino, instalar una dicotomía patética. Los jóvenes economistas pueden repetir con enorme claridad y galanura los teoremas que se enseñan en las universidades de primer nivel, pero desconocen lo que hacen los países donde esas universidades están. Por ejemplo, en Estados Unidos el subsidio a la inversión es gigantesco. Hasta puede haber, yo tengo ejemplos, tengo las listas enteras, 50% de subsidio a la General Motors en un estado americano. Claro. Y eso está documentado. Ahora, ¿por qué razón esta alergia a promover la inversión y la zanahoria, que es el único alimento que le interesa al capital? El capital no va donde no hay zanahorias. En la Argentina es al revés. Las pocas zanahorias que hay se las quitan. Por ejemplo, el Estado le cobra impuesto a las ganancias por la inflación a las empresas, porque no hay ajuste por la inflación. Obviamente el capital huye. Y no es que los capitalistas sean malos, simplemente son eso, capitalistas. Se guían por la tasa de retorno real de sus negocios. Es así. Y aquí estamos para la pausa, lo que adelantábamos, Carlos Leiva, y toda una época. Yo tenía 20 años cuando pasaba todo esto y me acuerdo muy bien de cómo cambiaba el país de golpe con el efecto Rodrigo, ¿no? Y todo eso fue impresionante. Esto es Retweet, es Seferino Reato
acompañándolos como siempre, aquí en Radio Cultura, en el 97.9, seguimos así, de esta manera. Hoy estamos con Carlos Leiva, economista, bien, claro, fue uno de los autores del Plan Helbart, así le podemos decir, ese acuerdo, nosotros lo conocemos por su síntesis, un acuerdo tripartito, ¿no?, entre Estado, empresarios y sindicalistas, que ha sido reivindicado últimamente por Cristina Kirchner, al parecer por una cuestión más de marketing, porque según Carlos Leiva le falta todo un andamiaje político que, bueno, no están dadas las condiciones. Tendría que haber más amistad política, que es un término muy de la sociología, de la ciencia política. En fin, ahora, aprovechando tus conocimientos como economista, vamos a hablar un poquito de hoy. Bien. Ahí me parece una gran angustia sobre la situación económica. Más allá de cuál será el voto de cada uno, todos sabemos que la situación está muy difícil, ¿no? Así es. De todos modos, ¿vos ves algunas cosas buenas de lo que podría ser la política económica o del macrismo? Y me temo, lamentablemente, que no. Porque, a ver, veamos. ¿Los números? No, los números han... No digo la caída del déficit fiscal. Bueno, esto. Hablemos del déficit fiscal. Bueno. El déficit fiscal, si se ha resuelto, es solo el déficit primario. No el déficit total, porque he tomado más deuda y tengo un costo financiero mayor que el que tenía cuando no tenía deuda. En segundo lugar, el déficit fiscal se ha aumentado con nuevos impuestos, entre ellos el aumento de las retenciones a las exportaciones, incluyendo a las exportaciones industriales, bajo la idea de un discurso que comparto, que la economía argentina, si hay algo que necesita hacer, es aumentar sus exportaciones. Mal puedo hacerlo si yo, como consecuencia de mejorar el déficit fiscal, acabo de aumentar el costo de exportar, con lo cual hay una contradicción fundamental. Ahora, eso estamos a contramano del mundo ahí, ¿no? Poniendo retenciones a las exportaciones. Sí, yo creo que hay una larga discusión. A ver, la Argentina, no es que yo sea un convencido que somos tan distintos, pero tiene algo muy particular. En primer lugar, tiene el beneficio enorme de tener el sector agropecuario más productivo del planeta. Y esto no es una frase retórica, esto está medido, consolidado. Somos de una eficiencia agropecuaria inaudita, no solo por la feracidad de nuestros suelos o el beneficio del clima, sino porque hay una cultura agraria en Argentina que empieza prácticamente con la independencia. Rosas, en su estancia en Los Cerrillos, tenía 14 arados de mancera en línea, y obviamente escribió el primer manual, la primer ISO 9000 para la administración de campos. Le sucedió a esa tarea nada más ni nada menos que el autor del Martín Fierro. José Hernández escribió otro manual mucho más preciso y detallado sobre el manejo de los campos. ¿Qué quiero decir con esto? Acumulamos una cultura agraria productiva de siglos, y por lo tanto, como se sabe, y lo dice la teoría económica, cuanto más uno hace una cosa, lo más probable es que más eficiente sea. Y nosotros lo hemos logrado de una manera extraordinaria. Y bueno, ni hablar lo que hemos desarrollado en materia tecnológica, en materia de siembra directa y un montón de métodos que han nacido, obviamente se difundieron rápidamente, pero que han nacido acá. Eso es un dato inconmensurable, pero a su vez eso trae una consecuencia complicada, porque nosotros, como podemos exportar todo, exportamos lo que comemos. Y al hacer eso, y si copiáramos de una manera absolutamente lineal los precios internacionales, que los fijan en general los que producen más caro, nos encontramos con una situación compleja que nos impide mejorar el perfil de la actividad industrial, que es lo que necesitamos para tener una sociedad urbana moderna y capaz de capturar las novedades tecnológicas del planeta. Entonces, de allí, hace muchos años, nació el concepto de una Argentina de una economía de dos velocidades: la velocidad agraria y la velocidad urbana, llamémosle así. Es como un tipo que esquiase con una pierna más corta que la otra, inexorablemente se va a caer, salvo que le pongamos un suplemento a la pierna más corta. Las retenciones al agro, con un tipo de cambio suficientemente rentable para el agro, digo bien, son una condición conveniente y necesaria,
para el desarrollo de la economía argentina. Lo que es ridículo son las retenciones a la industria. Eso realmente es notable, porque todos los países del planeta lo que hacen es exactamente lo contrario: premian la exportación de valor agregado, que es lo que se exporta de la industria. Nosotros en este régimen lo hemos parado en función de lograr una mejora en el equilibrio fiscal, pero primario, o sea, de gasto sin contar las inversiones, con lo cual ese rubro no funciona. Ahora, perdón, las retenciones entonces del campo, usted dice, sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando el tipo de cambio sea obvio, conveniente, o sea, que tengan zanahoria. Porque... Absolutamente, y sobre todo cuando hoy por hoy, a consecuencia de haber perdido gran parte de nuestra producción industrial, hoy por hoy el campo es un importador de muchos insumos. El campo hoy importa muchas cosas, hasta la ganadería importa cosas, lo cual es insólito, pero hemos perdido gran parte de nuestra autonomía económica en materia agraria, que antes sí la teníamos, y que bueno, no se entiende muy bien por qué no la podemos recuperar. Teniendo petróleo y gas, deberían poder hacerlo. Sí. Ahora, el campo exporta no solo productos granos, sino también... introduce valor agregado en un montón de cosas, en el complejo sojero también. Sí, pero digamos, el complejo sojero es una primera elaboración. Es decir, una cosa es la primera elaboración, es decir, uno puede analizar el nivel de valor agregado con las sucesivas elaboraciones que tiene un producto, ¿no es cierto? El caso del biodiesel o de los productos de la soja son primera elaboración. Y además estamos ahí en una situación compleja. Bueno, me basta decirlo, el biocombustible con Estados Unidos, pero también China, nuestro comprador, ha desarrollado enorme línea de baterías de explotación de la soja en grano, y obviamente es un competidor potencial muy grande. Nosotros no tenemos, y eso es un déficit muy grande, no solo de este gobierno, si se arrastra hace 40 años, una visión del desarrollo industrial de la Argentina. Hemos caído en la tentación de creer que había una etapa concluida. Si me permite dos cosas, ¿no? En el 44 la Argentina, hasta el 44, 1944, la Argentina creció bien, todo el mundo lo reconoce, sin duda, y sobre la base de un proyecto agroexportador. La política estaba muy influida por los productores agropecuarios, y la economía crecía a ese ritmo. Hubo una falla cuando se pasó en la segunda etapa a la economía de la industrialización, que empieza, digamos, antes de eso, pero pongámosle 44, porque no se agotó el proceso de desarrollo del sector agropecuario. Por ejemplo, si uno mira las exportaciones australianas o neozelandesas, de cómo exportan ellos la carne y qué carne exportan, uno dice, pero ¿cómo nosotros no lo podríamos hacer? Y no, nosotros no lo hicimos, y tampoco lo hicimos en el interior. Es decir, hicimos que el interior fuera una fuente de recursos que nunca volvieron al interior. Entonces, como los recursos no volvieron, nos vino la gente. Esto me parece que es una imagen bastante precisa de nuestra historia. Pero de cualquier manera, eso fue un proyecto de crecimiento. En la segunda etapa fue el del 44 en adelante hasta el 75. También fue un proyecto de crecimiento, presionado esta vez por los industriales en la sustitución de importaciones, que tampoco se completó. Fue abortada. En el Rodigazo fue abortada definitivamente. No completamos los procesos. Entonces, la Argentina, a lo largo de este siglo XX, ha sido haber abortado procesos que eran muy positivos. La Argentina llegó a producir máquinas de calcular electrónicas antes que Corea. Nosotros hicimos aviones en el año 22. Exportábamos locomotoras, General Motors, desde la Argentina. Eso ocurrió. Y la fábrica de Embraer de Brasil empezó en la Argentina. Y si la Argentina tuvo, con el apoyo del Estado, como todos los países que se industrializaron en el planeta, tuvo grandes visionarios. Y no solamente los que han quedado vivos. Alejandro Bunge, en el año 20, un ingeniero argentino de una familia importante, bueno, fue un promotor colosal de tratar de imitar el desarrollo de los americanos y de los europeos, que había pasado por un activo papel del Estado. Y así siguieron un montón de ingenieros economistas que hicieron mucho aporte a la ciencia económica. Lo que pasa, y ahí volvamos a la economía, estos ingenieros que se hicieron economistas eran hombres que venían de mirar la realidad y digamos de la solucionática. Y nosotros hemos caído en los economistas de la problemática, del papel, de la problemática, no de la solucionática. Por eso tenemos más problemas que soluciones en Argentina. Exacto. Ahora también, entonces, déficit fiscal solo primario, pero no el déficit fiscal real que deriva después de contar también el pago de los intereses de la deuda. Así es. El déficit comercial lo estamos solucionando. Bueno, no, estamos solucionando a base para las importaciones. Como en Argentina, el 60%, cuando se habla de que la Argentina no es una economía cerrada,
Es realmente una tontería. El 60% de todas las actividades productivas de la Argentina es importado. O sea que nosotros, cuando hacemos algo, el 60% de eso que hacemos, que dicen Made in Argentina, es importado. Y esto vale para todos los productos. Entonces, una economía, obviamente, cuando se paraliza, que es lo que nos pasa ahora, deja de importar. Y cuando deja de importar, si tiene la bendición, que eso sí es una bendición, un cosechón extraordinario como el que hemos tenido este año, bueno, obviamente va a tener un saldo de la balanza comercial favorable. Pero lo que no es favorable es haberlo obtenido a costa de tener una parálisis económica. En realidad, en la vida hay costos y beneficios. Pero generalmente cuando los costos son para el largo plazo y los beneficios son cortos, no es un muy buen negocio. Es como el tipo que come una molleja todos los fines de semana. Claro. Está bien, es un beneficio fenómeno del fin de semana. A los 5 años, bobazo. Claro. Es así. Bien, ahora, entonces, además tenemos el tipo de cambio, sí, competitivo. No sé, el otro día Orlando Ferreres, que es un economista muy próximo al gobierno, y que hace muchas cuentas y bien hechas, decía el otro día, yo esa cuenta no la puedo discutir, no la tengo, pero intuitivamente me parece que tiene razón. Él pensaba en un dólar de 50 pesos como un dólar que sería el necesario para mantener la economía activamente. Claro, eso tiene un montón de otros problemas, pero si hablamos de la medida exclusiva del tipo de cambio, yo diría que no sé, yo creo que está bajando, que es muy peligroso, que se están cebando en la idea de que eso da una imagen electoral de estabilidad. Pero bueno, ya lo hemos vivido. La gente lo aplaudía a Carlos Menem con la estabilidad, hasta que estalló en 1000 pedazos, ¿no? Bueno, también al gobierno en el 2017, ¿se acuerda? Sí. Cuando ellos ganan las legislativas, también se debió a un tipo de cambio artificialmente bajo. Sí, sí. El economista de Scioli, Bain, sostenía que la mejor manera de ganar una elección es tener el tipo de cambio bajo, porque esa es la manera que la gente aumenta el consumo. Yo creo que eso es populismo en cualquier medida. Yo creo que Ferrere debe tener razón, porque se está hablando del dólar futuro en octubre, ya un valor bastante más alto que el actual, ¿no? Sí, claro. Sí, inevitablemente algo va a pasar en ese rubro. Pero bien, bueno. Y ahora sí, en lo que estamos mal es en la distribución del ingreso, ¿no? Eso, hay un problema grave ahí. Eso es grave. Sobre todo, yo diría, hay muchos problemas de distribución del ingreso. La estructura salarial es muy compleja. Hay salarios de trabajadores que están en un nivel de arriba de los 100.000 pesos, y hay muchos sectores de trabajadores que están debajo de 30.000 pesos. Entonces, cuando uno tiene esas dicotomías al interno de la estructura salarial, está en un grave problema. ¿Por qué? Bueno, porque como las convenciones colectivas han logrado llevar unos salarios a 100 y pico de mil y otros no han podido pasar de 30 o de 20, entonces el mecanismo de resolver el problema salarial vía convenciones colectivas sin tener en cuenta el conjunto económico lleva a que esa disparidad se mantenga, porque depende no de la productividad sino de la capacidad de presión. Entonces, ahí otra vez el bien común. El Estado, obviamente un Estado criterioso, dedicado al bienestar colectivo como principio central, debe hacer. Nosotros nos pasó eso en el 73, y en lugar de aumentar los salarios en un porcentaje, lo aumentamos en una cantidad fija de pesos. Eso le están diciendo a Macri que haga. Bueno, eso es lo en que julio, porque en junio, porque están viendo que hay sectores que no pueden actualizar sus convenios, ni siquiera actualizar los convenios colectivos, entonces dice el Estado debería dar una suma fija. Bueno, nosotros dijimos, votamos una suma fija, pero suprimiendo... No dar, sino obligar. Claro, suprimiendo las convenciones por 2 años, ¿no? Es decir, contra todo lo que se dice, nosotros hicimos una política racional. Era imprescindible hacerlo porque se había distanciado mucho lo que en ese tiempo se llamaba deslizamiento salarial. Había muchos sectores que se habían distanciado mucho del resto. ¿Cómo ahora? Y hoy la distancia es muy superior. Muy grande. Hoy hay distancias de 5-1. Sí. Y eso, digamos, genera muchos desequilibrios en el concepto general de la vida económica. Por ejemplo, camioneros o petroleros. Petroleros, nosotros minería, estamos pagando una locura del precio de la energía, entre otras cosas porque me alegro mucho por ellos, pero muchos trabajadores están cobrando salarios extraordinarios que se extuplican el salario de la maestra de sus hijos. Sí, además que en algunos casos esos convenios están publicitados y está muy bien que haya convenios parciales.
también, aparte de los salarios, está el beneficio de no pagar el impuesto a las ganancias. Por ejemplo. Eso es una locura importante. Sí, no cabe ninguna duda. Yo creo que ahí hay toda una cuestión que hay que romper con ciertos mitos, ¿no? Pero digamos, para ir a una acción directa, yo creo que realmente cualquiera que quiera armar un esquema de contenido de la inflación con un principio de justicia, obviamente empieza por tratar de darle más a los que hoy menos tienen, y eso es una tarea que no puede encarar cada uno por su cuenta, sino que tiene que ser el arbitraje del bien común que está en manos del Estado. Pero es de un Estado pensando los problemas, no tratando de tapar un agujero todos los días, y eso es lo que yo no veo en Argentina, porque básicamente no hay ningún lugar donde el Estado haya decidido pensar. Porque no hay partidos, obviamente antes por ahí los partidos pensaban, tenían sus institutos, por supuesto, pero tampoco en la sociedad civil, porque yo me acuerdo en el 83, también en los 90, pero era evidente en los 80 con Alfonsín, había varios centros de estudios y eran muy influyentes en la vida pública. Hoy no los ves a esos. No, hoy no lo hay, y creo que aquellos a su vez estaban de alguna manera limitados, porque siempre los recursos de esos centros de estudios están limitados porque pueden responder a un interés privado que los pueda pagar, en cuyo caso son centros de estudios con orientación de lobby, y eso es peligroso, o son centros de estudios con muy pocos recursos, lo cual también es peligroso. Para eso la Argentina tuvo, desde muchos años el Consejo Nacional de Posguerra, el CONADE, que empezó Arturo Illia, donde en el 8º piso del Ministerio de Hacienda se nucleaban 300 personalidades. Si yo le dijera los nombres de la gente que trabajaba en el CONADE, son todos personajes ilustres de la educación, de la economía, de la salud, que trabajaron por allí y con una visión sistémica imaginaban el país necesario del futuro. Nosotros lo mantuvimos en el 73 y le agregamos la inteligencia de todos los argentinos que trabajaban en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina. Trajimos a todos los discípulos de Prebisch, vinieron a trabajar en la Argentina para pensar en la Argentina a largo plazo. Bueno, esa Argentina a largo plazo permitió, entre otras cosas, algo que a ustedes que son jóvenes les va a parecer exótico, que fue la expansión de la frontera agropecuaria. La Argentina tenía la frontera agropecuaria a 4 cuadras de acá, y nosotros con ese programa, no inventado por nosotros, sino por mucha gente que pensaba, lo llevamos hasta los confines de la República, que bueno, es lo que hoy disfrutamos de producciones de soja en las lajitas en Salta, cuando antes era un monte, ¿no? Eso es así. Repasando los temas actuales, ¿inflación? Bueno, la inflación en la Argentina, obviamente, voy a decir una obviedad, es un problema multicausal que este gobierno lo está tratando con una batería de químicos tóxicos, ¿no? O sea, solo con la tasa de interés y la política monetaria, lo cual evidentemente no funciona, y no solamente no funcionó, sino que paraliza y tetaniza al conjunto de la economía. Es muy difícil salir, porque ¿cómo bajar la tasa de interés ahora? Por eso que de alguna manera, no creo que Cristina realmente lo crea, pero sí lo creo yo. Yo creo que si la Argentina no sienta a la mesa, esto hay un problema que en un minuto lo digo, pero si no sienta a la mesa a la gente con capacidad de decisión para hacer una PAX destinada a parar la locura inflacionaria, realmente nos vamos a dar vuelta a hundirnos en un barco. Ahora, ¿qué es necesario para eso? ¿Qué es necesario? Y que quienes se sientan a esa mesa tengan un verdadero poder de representación. Gelbar representaba a 1.600.000, casi 2 millones de pequeños y medianos empresarios, y los representaba de verdad, era su líder. Y Rucci representaba a los trabajadores, seguro representaba al 80% de los trabajadores. Hoy por hoy las representaciones están totalmente atomizadas. De verdad, no hay nada que uno pueda decir, bueno, juntamos 5. No, lamentablemente va a tener que ser una tarea mucho más compleja, pero hay que tratar de escuchar a la totalidad de las voces de los que deciden y tratar de formular compromisos. No es una tarea fácil, pero es una tarea imprescindible. Ahora, la inflación, usted dice multicausal. Sí. Monetaria es una parte. Sí, claro. Después, ¿qué otras causas? Bueno, los costos, la estructura de costos de la economía. Si nosotros no desindexamos la economía, por lo cual volvemos a lo de antes, hace 2 minutos, acá hay que tocar un pito y desindexar. Y obviamente no hay sillas del mismo tamaño para todos, ¿no? Es como una especie de baile. Bueno, a partir de ahí hay que construir, no por métodos de mercado, porque el mercado no nos enseña eso. Para decirlo teóricamente, cuando uno está en estanflación, ese estancamiento con inflación,
si quiere ser ortodoxo, lo que logra es parar la inflación, eventualmente, pero destruir la economía. Y si quiere ser keynesiano, bueno, lo que logra es tal vez hacer caminar la economía, pero destruir la inflación. Por lo cual, ningún método del marco teórico de la economía sirve para una enfermedad particular. Esta enfermedad particular, no solo acá, cuando ha ocurrido en el mundo entero se hizo lo mismo. Pasa por los acuerdos. No hay otra manera, porque los mecanismos de mercado no sirven para calmar los nervios. Claro, qué lástima que tengamos dos personalidades que no son muy proclives a los acuerdos, ¿no? Como Cristina y Macri. Bueno, sí, claro. Bueno, hemos engendrado eso porque la Argentina es un clima de hostigamiento permanente. Estamos enojados con la historia. Es increíble, yo no puedo creer que alguien pueda enojarse con Roca, con lo que pasó. Rosa, sí, es una cosa, pero nos enojamos 200 años atrás. Y ya no podemos hacer nada. Exactamente, no tenemos forma de redimir. Bueno, la próxima vez hablaremos sobre el futuro. Carlos Leiva, muchas gracias por haber estado con nosotros.